Bueno, muy buenas noches a todos. Me llamo Juan Manuel de Segura García. Este es mi número de identificación. Pertenezco al grupo número 46 del curso de procesamiento digital de señales. Y en esta noche les quiero explicar cómo es la simulación de dos filtros digitales. El filtro IIR y el filtro FIR o FIR. El primer filtro es un filtro IIR o filtro de respuesta de impulso, respuesta al impulso infinito. Y para hacer la simulación, pues primeramente hay que resolver algunos parámetros. Pues la primera es que acá nos dieron una ecuación, que es una ecuación de diferencias que representa un filtro IIR, o sea, un filtro de respuesta al impulso infinito. Se hizo bastantes procesos matemáticos. Principalmente se halló la función de transferencia y se halló la transformada z, perdón, y ya posteriormente se halló la función de transferencia, ya acá lo último. La función de transferencia, pues acá nos dio esto: b sub 0 z al cuadrado más b sub 1 z más b2 sobre menos z al cuadrado menos a sub 1 z menos a sub 2. Esta es la ecuación de transferencia de este filtro, el que les comento acá. Y ya teniendo en cuenta la función de transferencia, podemos hacer el análisis que nos pide la guía. La guía nos pide que hay que hacer el diagrama de polos y ceros, la respuesta al impulso y el diagrama de Bode, que pues nos va a permitir ver la respuesta en frecuencia y la respuesta en fase del filtro. Bueno, acá tenemos la función de transferencia en términos de transformada z, h de z. Y bueno, hay un detalle. Nosotros no podemos meter esta función con estos coeficientes, con estos términos, porque pues no tiene un valor como tal. Entonces, para hacer la simulación, se utilizaron unos valores que se escogieron al azar. En este caso, escogimos números decimales desde 0.1 hasta 0.5, obviamente pues dispuestos en orden para poderlos ubicar en la función de transferencia. Y acá tenemos 0.1, que da 0.1 z al cuadrado más 0.2 z más 0.3 sobre menos z al cuadrado menos 0.4 z menos 0.5. Ya habiendo hecho esto, ya tenemos la función de transferencia y ahora vamos a hacer como tal la correspondiente simulación. En este caso vamos a utilizar el Octave para realizar la simulación. Cabe destacar que los comandos de Octave son similares, son prácticamente válidos tanto en MATLAB como para Octave. Entonces, para Octave, perdón. Entonces podemos usarlos para lo que vamos a hacer. Ahora lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Lo primero que hay que declarar son los valores que hay en el numerador de la función de transferencia. En este caso vamos a definir el valor, vamos a meter los valores en un parámetro que es n, que sería el numerador. Entonces sería 0.1, 0.2 y 0.3. Entonces vamos acá, abramos corchetes y sería 0.1, 0.1, 0.2, 0.3. Cerramos corchetes, punto y coma para guardar el numerador. Ahora tomamos el denominador, hacemos lo mismo, pero vamos a mirar cómo es el numerador. El numerador es menos z al cuadrado, pues para el programa como tal, para
Octave o para el análisis que se va a hacer es un -1. ¿Sí? Entonces sería -1, menos 0.4, menos 0.5. Entonces sería -1, menos 0.4, menos 0.4, menos 0.5. Punto y coma para guardarlo, tenerlo almacenado ahí. Y luego vamos a empezar a calcular la transformada z. Obviamente la tenemos acá calculada a mano, con todos los pasajes matemáticos que se requirieron para hacerlo. Sin embargo, vamos a comprobar que esté funcionando, o sea, que sea correcto. Entonces vamos y digitamos h es igual a tf, que es la transformada. Entre paréntesis tomamos el numerador, el denominador, 1, para que quede en términos de z, y no le ponemos el punto y coma porque si le pusiéramos el punto y coma se almacena la ecuación, pero la función, pero no se ejecuta, o sea, no se calcula. Entonces le damos sin el punto y coma y efectivamente acá nos da bastante igual acá. 0,1 z al cuadrado más 0,2 z más 0,3 o 0.3, perdón, bueno, 0.1 z al cuadrado más 0.2 z más 0.3 sobre menos z al cuadrado menos 0.4 z menos 0.5. Acá nos dio, un momentico, acá nos dio 0.1 z al cuadrado más 0.2 z más 0.3 sobre menos z al cuadrado menos 0.4z menos 0.5. Entonces acá nos da a entender, aquí con esto podemos decir que la transformada está bien, se graficó, bueno, se obtuvimos la transformada, está bien, da exacto. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, vamos a hacer es el diagrama, por decirlo así, el diagrama de polos y ceros. Y para eso, pues vamos a digitar lo siguiente, sería ceros igual a roots de n. ¿Esto para qué se usa? Roots es para sacar lo que son las raíces de los polinomios del numerador. Polos es igual a roots de d. Acá lo que vamos a sacar es los polinomios, las raíces de los polinomios del denominador. Arriba con los ceros sacamos los polinomios del numerador, con polos sacamos los ceros, las raíces, perdón, vuelvo y repito, ceros sacamos las raíces del numerador, de los polinomios del numerador, y con polos sacamos las raíces de los polinomios del denominador. ¿Listo? Ahora vamos a sacar la función para imprimir o para graficar el diagrama de polos y ceros. Z-plane de polos, de ceros, polos. Un momentico. Ceros, polos, sí. Y acá nos da la respuesta, el diagrama de polos y ceros. Aquí tenemos estas bolitas que son los ceros y estos son los polos. Cuando los polos están dentro de aquí el círculo unitario, quiere decir que el sistema es estable. ¿Sí? Acá están los polos adentro, entonces los polos, perdón, sí, al estar dentro del círculo unitario quiere decir que el sistema es estable. Los ceros no afectan mucho la estabilidad del sistema, pero sí los polos. Si los polos estuvieran por fuera del círculo unitario, pues efectivamente, pues ahí tendríamos inestabilidad. ¿Listo? Bueno, habiendo sacado esta parte, vamos ahora a sacar la respuesta al impulso de esta ecuación, de esta función de transferencia
términos de z, o transformada z. Entonces, para eso usamos el comando impulse h. Impulse h, o sea, vamos a sacar la respuesta de impulso de la función h, o sea, de la función que estamos evaluando. Y efectivamente, pues nos da esto. ¿Listo? No tenemos mucha resolución, pero acá nos da a entender que en alguna parte, aquí la gráfica nos da a entender que va como a estabilizarse. El problema es que pues acá no nos da la resolución para poder hacer un análisis más concreto. Ahora sí vamos a hacer el otro, que es el Vout H. Vout es para graficar el diagrama de Vout para analizar la respuesta en frecuencia y la respuesta en fase de la función de transferencia. Entonces aquí lo que estamos haciendo ahora es sacarla, y acá nos da a entender que este filtro aumenta la ganancia a cierta frecuencia. ¿Y por qué se dice que aumenta la ganancia? Porque aquí tenemos gráfico de frecuencia. Gráfico de frecuencia, en el caso de la respuesta en frecuencia, pues gráfico en frecuencia por la magnitud en decibelios. Acá lo que vemos es que en algún punto, cuando superamos 10 a la 1 radianes por segundo, acá nos da la frecuencia de radianes por segundo, cuando superamos cierto punto de una frecuencia, la amplitud o la magnitud en decibelios es mayor. Aquí de hecho está superior a 9, a 8, a una frecuencia, ¿cierto? Y ya a una frecuencia mayor, a esta frecuencia donde llega el punto máximo aquí del aumento de ganancia, pues empieza a bajar. Eso es como alguna especie de filtro pasabandas, porque acá a esta cierta frecuencia hay un aumento de la ganancia, pero ya para este lado, acá inicialmente aquí es lineal, pero a medida que aumenta la frecuencia, se aumenta la señal, la magnitud. Ya cuando superamos un cierto umbral, pues la señal prácticamente se va a cero. O sea, la ganancia se baja bastante, se atenúa bastante. Y acá tenemos el diagrama de fase, perdón, el de la fase. La respuesta en fase se llama. Aquí es respuesta en frecuencia, acá respuesta en fase. Y acá vemos que igualmente a una cierta frecuencia, en este caso concuerda con la frecuencia en la respuesta en frecuencia, acá empieza a bajar, a cambiar la respuesta en fase. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta esto, tenemos, en este momento, tenemos acá las tres gráficas, polos y ceros, y tenemos la otra, que es pues la de respuesta al impulso, y tenemos el diagrama de Vout de esta transformada, de esta función de transferencia del filtro IIR, ¿sí? Ahora bien, vamos ahora sí a trabajar con el filtro FIR, el filtro de respuesta al impulso finito, y vamos a ver nuevamente aquí en el trabajo. Bueno, ya se halló la transformada Z, se hizo, bueno, todo el pasaje matemático. Y acá obtenemos esta función. Nuevamente, como en el trabajo, como en la ecuación, en la función de transferencia anterior, hay que asignarle a los coeficientes un número para poderlo evaluar en el Octave. ¿Listo? Entonces acá pues se colocaron unos números cualquiera. Aquí pues tomamos nuevamente valores decimales. Hay una cosa muy importante. Este filtro, en el denominador, todos los coeficientes son los mismos. Es decir, o sea, todos los coeficientes, todos los términos acá son en B. ¿Listo?
B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, B sub 7. ¿Listo? En cambio que en el filtro IR tenemos pues, bueno, lo mismo, sí, siempre es lo mismo. Acá todos son un mismo término, pero abajo acá hay 3 términos, de hecho. Pero acá en este tenemos un solo término, que es z a la 7. Para poder, digámoslo así, acomodar esto, vamos a nuevamente acá. Ya sabemos cómo es la parte de aquí de asignar los coeficientes. Es muy sencillo porque todos estos son lo mismo, entonces se nos acomoda bastante acá hacerlo. Entonces, tenemos nuevamente para para la función FIR, para el filtro FIR, tenemos que n, el numerador, es igual a 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3. Las comas son para separar los números 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Cerramos paréntesis nuevamente, punto y coma. Tenemos, bueno, entonces vamos a revisar que pues todo esté en orden. Listo. Ahí ya tenemos el numerador. Pero vamos a el denominador. El denominador es igual. Como tenemos acá un solo término, que es z a la 7, y esto ¿cómo se calculó? Bueno, pues tenemos acá, vemos el orden, ¿cierto? El orden de la función de transferencia, este de séptimo orden. Aquí tenemos z a la 7, tomamos z a la 7, z sobre 7, z a la 7 sobre z a la 7, y pues se hizo la multiplicación, y acá nos dio z a la 7. Entonces ya con esto aquí lo tenemos. Todos los exponentes tienen que ser positivos para poderse evaluar, porque de lo contrario pues la función de transferencia sale muy diferente a la que se espera que salga. ¿Listo? Entonces hay que hacer eso, y como tenemos matemáticamente acá, el número de términos en el numerador tiene que ser el mismo en el denominador para poder operar. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Tomamos un 1, porque va a ser en esta posición, z a la 7, es un número positivo, pero como z a la 7 es un 1, entonces tomamos 1, y ponemos 7 ceros al otro lado. 4, 3, aquí van 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué se colocaron estos ceros de esa forma? Porque esta es como la posición donde está el 7. Si ustedes ven, como podemos ver, la primera posición del término del numerador es z a la 7. Entonces, por lo tanto, el 1, el primer número, de izquierda a derecha, el primer número debe ser el 1, porque esto es z a la 7, es 1. ¿Listo? Entonces, como no hay más términos, entonces se pone 0 para poder que queden iguales. Listo, ya quedó ya todo acá configurado. Vamos a hacer la misma operación. H es igual a TF. Bueno, aquí tenemos el numerador, coma denominador, coma 1. Y ejecutamos, y efectivamente acá nos da lo que nos dio acá. Acá nos dio 0,1, perdón, 0.1, porque en Octave la coma es para separar los números, separación entre números, y punto es para decimal. 0.1 z a la 7 más 0.2 z a la 6 más 0.3 z a la 5 más 0.4 z a la 4 más 0.5 z a la 3 más 0.6 z a la 2 más 0.7 por z más 0.8 sobre z7. Listo.
Acá tenemos 0.7, 0.1, z a la 7 más 0.2, z a la 6 más 0.3, z a la 5 más 0.4, z a la 4 más 0.5, z a la 3 más 0.6, z a la 2 más 0.7, z más 0.8 sobre z7, z a la 7. Entonces esto nos da a entender que el filtro, efectivamente la función de transferencia es correcta. Y vamos a hacer la misma operación. ¿Cuál es la misma operación? Vamos a sacar los polos y los ceros. ¿Listo? Entonces, ceros es igual a roots del roots de n. ¿Listo? Tomamos polos. Polos es igual a roots de d mayúscula porque es el denominador. Luego vamos a hacer vamos a meter el comando zplane, que son ceros más polos, y la ejecutamos. Efectivamente tenemos acá que todos los ceros están por fuera del círculo unitario y aquí hay un solo polo casi en el centro del círculo unitario. Bueno, acá me apareció este filtro. Creo que ese es de la parte de arriba. Sí, esa es la parte de arriba. Se me mezcló. Bueno. Entonces acá tenemos en este filtro FIR tenemos que todos los ceros están por fuera del círculo unitario y hay un polo casi en el centro del círculo unitario, dentro del círculo unitario, efectivamente. Mientras que en el filtro FIR, en el filtro IR, en el filtro anterior, pues los dos polos están dentro. ¿Listo? Están dentro del círculo unitario y hay dos polos, dos ceros afuera y dos polos adentro. Acá tenemos 7 ceros afuera y un polo adentro. Listo. Entonces, bueno, ignoremos esto porque esto se me mezcló. Entonces, pero podemos sacar la respuesta al impulso. Entonces, vamos a sacar la respuesta al impulso, impulse h. Este impulso de h corresponde a esta función de transferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a darle. Y este es la respuesta del filtro. Como vemos, pues inicia 0.1 y empieza a incrementarse de forma escalonada. Entonces acá nos muestra la estabilidad del filtro, ¿no? Vamos ahora a ver, ahora sí el vote. Vamos a ver el vote de H. Ahora sí. Este es el vote. Este es el vote real de este filtro. Del filtro FIR. Y vemos que acá la frecuencia baja, o sea, la respuesta en frecuencia se atenúa. Esto ya es más parecido a un filtro pasabajas. Acá hay como una cierta, como un escalonado acá, una respuesta casi oscilante, ya a cierta frecuencia, con ya habiéndose atenuado por debajo de 0 decibelios, empieza a haber como una oscilación en escalón. Entonces, esa es la frecuencia del filtro. Esto es ya un filtro pasabajos, ¿sí? Porque la frecuencia, a medida que se incrementa la frecuencia, a medida que se va incrementando la frecuencia, pues efectivamente va bajando, se va atenuando la amplitud o la señal en decibelios. Entonces, inicialmente tendríamos un poco más de 10 decibelios, pero ya cuando ya estamos cerca de 10 a la 0 radianes por segundo, o sea, a un radian por segundo, pues ya prácticamente la ganancia, la señal se atenúa a menos de 0 decibelios. Entonces ya prácticamente estamos hablando de un filtro pasabajos. Si la frecuencia es superior, a medida que se aumenta la frecuencia se atenúa más. Aunque en este caso hay una especie de escalonamiento en la respuesta del filtro.
Y bueno, también tenemos acá la respuesta en fase. Concuerda bastante bien con la respuesta del filtro. O sea, las curvas son muy similares. Acá, a medida que se aumenta la frecuencia, pues la respuesta en fase empieza a cambiar. Y ya prácticamente podemos decir que este es un filtro, el filtro FIR que estamos analizando, este filtro ya es un pasabajos, mientras que el otro es un filtro, eh, el que estamos analizando, bueno, acá está, este filtro, el IIR, que estamos analizando anteriormente, el primero, es muy parecido a un filtro pasabanda, porque acá tenemos un aumento de la ganancia de la señal. Acá la amplitud de la señal se incrementa a una cierta frecuencia. Ya después, ya cuando esta frecuencia es superior, el filtro empieza a atenuar. Pero a una frecuencia menor a la frecuencia que hay acá, pues la ganancia empieza a subir. Ya después de un punto ya empieza a subir y ya antes, muy antes de esta frecuencia, una frecuencia menor, pues ya la ganancia es menor, la señal es menor. Igualmente, pues la respuesta en fase es casi similar a la del filtro, solo que acá hay una diferencia y es que esta tiene la respuesta es en pasabanda, o sea, es un pasabanda. Este es perdón, el que hay acá abajo es un pasabajas. Listo, eso sería todo. Bueno, una cosita más. Por alguna razón se me mezcló esto, pero esto corresponde a este filtro de acá. Parece que no actualicé, pero realmente esto es el diagrama de Bode de este filtro. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Tengan una feliz noche.